Buenos días. Agenda electoral y trabajo legislativo. De esto hablaremos en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que esté conmigo por la mañana de este jueves 25 de octubre del año 2018, dedicados a poner a su disposición temas de la realidad de nuestro país. Hoy lo haremos de la agenda eminentemente electoral y el trabajo legislativo. Para eso es importante conocer el trabajo y las actividades que realiza la Comisión de Reformas Electorales de la Asamblea Legislativa. Y es un gusto para mí recibir a René Portillo Cuadra, diputado del Partido Arena. También está conmigo Anabel Belloso, diputada del FMLN, y también está conmigo Mario Ponce, diputado del PCN. Buenos días, bienvenidos a República. Diputada, buenos días, bienvenida. Buenos días, Carlos, mucho gusto. Un saludo a toda la audiencia de Canal 33 a través del programa República. Es un placer estar esta mañana compartiendo con la población sobre estos temas de interés nacional. También muy buenos días a los colegas diputados que esta mañana también nos acompañan. Gracias por tomar la invitación, diputado Portillo Cuadra, diputado Ponce. Buenos días, qué gusto volvernos a encontrar. Bienvenidos. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Un saludo fraterno a la familia salvadoreña y de luego es un gran gusto compartir con nuestros colegas de la Comisión de Reformas Electorales. Gracias, buenos días, diputado Ponce. Muy buenos días, un saludo muy especial a nuestros amigos televidentes y por supuesto a mis compañeros colegas y a todo el equipo técnico de Canal 33. Bueno, gracias por tomar la invitación y disponemos todo el programa para hablar de la agenda de la Comisión de Reformas Electorales que ha estado muy activa en los últimos días y me gustaría que iniciemos un poco con esto. Ayer por la mañana se reunió la comisión y desestimó la petición que presentó el diputado Mario Tenorio de Gana en mayo, en la cual solicitaba incorporar la fotografía de candidatos a la presidencia y vicepresidencia en la papeleta y marcando sobre esta como una forma válida para emitir el voto. Y me gustaría iniciar, diputado Ponce, teniendo su apreciación sobre esto. ¿Por qué se decidió remitir al archivo dicha solicitud? Mira, en primer lugar porque la bandera en una carrera, en una candidatura presidencial representa una plataforma de gobierno y está clara que es un candidato por partido. Y eso lo ratifica la Sala de lo Constitucional en su sentencia dada, si mal no recuerdo, en el 2013, en la que da su sentencia con relación a lo del el voto directo con relación a los diputados y al mismo tiempo ellos dejan un espacio dentro de su sentencia y hacen hincapié de que en este caso en particular no se necesita el rostro del candidato. ¿Por qué? Porque es un partido presentando una plataforma de gobierno y esa plataforma la representa no solamente la persona, sino que todo el equipo de gobierno que obviamente va a acompañar una vez ganando la elección al candidato ganador. Entonces yo creo que eso está claro, no amerita, era una propuesta, en primer lugar, fuera de lugar, porque cuando la presentaron ya había iniciado las internas de los diputados y nosotros habíamos adquirido el compromiso de que un año antes no se podían hacer cambios con relación a la elección. Quiero hacer hincapié. Entonces, ¿por qué? Porque para todo eso hay que preparar legislación y las reglas del juego con relación a eso no se podían de alguna manera cambiar. Así que nosotros al final determinamos de que eso no podía suceder, no quiero decir que a futuro, con mucho tiempo de antelación, los diputados miembros de la comisión puedan de alguna manera construir un acuerdo político. No quiero decir que esto está, digamos, desestimado totalmente, sellado con fuego y que no hay forma de hacer cambios, porque eso significa que el tribunal en este momento, después de haber inscrito a todos los candidatos a presidente y de haber aceptado los pactos de coalición donde ya existen actos jurídicos consumados, vengan y de presto estén hablando de otra cosa. Acordémonos de que en esta elección no va un partido en particular, van alianzas de partidos. Va una alianza de 4 partidos con banderas separadas. Imagínate, por ejemplo, la desproporcionado o la forma desproporcional que obviamente sí va a haber
donde en el caso de la Alianza para un Nuevo País, de la cual somos parte, nosotros, apareciera la bandera de Arena con el candidato Carlos Calleja, la bandera del PCN con la fotografía del candidato Carlos Calleja, la bandera del PS con la fotografía del candidato Carlos Callejas y la bandera de Democracia Salvadoreña con la bandera con la fotografía del candidato Carlos Callejas, versus la del FMLN solamente Hugo Martínez, versus la de Gana con su candidato Nayib Bukele. O sea, es desproporcional. Entonces, creo que ahí las banderas son las que de alguna manera representan una plataforma de forma muy puntual, y por eso nosotros desistimos de darle el apoyo. Primero porque era fuera de tiempo. Estamos ya el banderazo de salida está dado. Ya hubo una decisión del tribunal con relación a las banderas, a las posiciones de las banderas. Venir y ya se están imprimiendo o ya están de alguna manera preparando la impresión de papelería relacionada a esto, y esto de alguna manera cambia todo. El diputado Ponce entonces nos dice, diputado Belloso, que básicamente la bandera es la que presenta o simboliza la plataforma de un partido político, que más adelante se puede discutir en función de los tiempos y de manera como más mesurada, se puede considerar en la comisión incorporar algo en el Código Electoral, o hacer una reforma sobre esto en el Código Electoral, que lo vamos a hablar más adelante también, que hay una disposición o un proceso de discusión de un nuevo Código Electoral. Pero antes me gustaría escuchar cuál es la postura del FMLN ante esto también, particularmente porque en la pieza de correspondencia y en los alegatos que presentó el diputado Tenorio en aquel momento que presentó estas reformas o esta solicitud de reformas, él mencionaba que la papeleta deben de contener la información y los datos que identifiquen con la mayor claridad posible a los candidatos para que el elector pueda tener con precisión cuál es su preferencia y cuál es su rechazo. Me gustaría tener la postura del FMLN sobre esto. Claro, efectivamente, en el caso de la elección presidencial, a diferencia de la elección legislativa, es donde sabemos que el elector pues debe decidir sobre una serie de opciones bajo una misma bandera. Elegimos en base a la representación proporcional. A diferencia, en el caso de la presidencial, se sabe que cada bandera pues tiene su fórmula, su proyecto político, y es por eso que igual nosotros consideramos que no era necesario ni oportuno incluir el tema de la fotografía, además de las razones que ya explicaba el diputado Ponce en cuanto al tema del calendario electoral, el tema de un presupuesto electoral, porque esto también implica que la papeleta se modifica, el costo por papeleta se modifica, es decir, tiene a la base eso, pero sobre todo decir que ya incluso también hay sentencias al respecto donde la sala pues fue clara al determinar que en el caso de la elección presidencial los artículos 151 de la Constitución y el 153 establecen claramente que para correr por la presidencia de la República, por la vicepresidencia, pues es a través de la vía del partido político, y en este caso la bandera del partido representa esa fórmula. No hay tampoco confusión para el elector o mayor opción, es decir, él identifica claramente que para tal partido es esta fórmula presidencial, es este programa de gobierno, es este proyecto político que representa, y no hay manera como de equivocarse o mayor. En el caso de las legislativas, obviamente él puede decidir por quienes sí vota, por quienes no, pero en el caso de la presidencia no se da esa situación compleja porque está claramente identificado un candidato o una candidata bajo una bandera política. Entonces, consideramos nosotros también que no era necesario llevar a cabo esta reforma, ¿verdad? Y tampoco era necesario meter en lío al Tribunal Supremo Electoral en cuanto que ya está ejecutando el Plan General de Elecciones. Debo de hacer la primera pausa, pero al regresar inicio con el diputado Portillo Cuadra para que me dé su apreciación sobre este punto, y también incorporo otro tema en la discusión, el veto presidencial al decreto legislativo número 113 sobre el tema del uso de los DUI vencidos. Me gustaría tener la posición de sus grupos parlamentarios sobre esto. Una pausa, volvemos en minutos.
Gracias por continuar junto a nosotros. En República seguimos platicando de la agenda electoral y el trabajo legislativo de la Comisión de Reformas Electorales del Parlamento salvadoreño. Lo hacemos con los diputados Anabel Belloso del FMLN, Mario Ponce del PCN y el diputado Portillo Cuadra del Partido Arena, quien tenía pendiente escuchar su reacción sobre esto. Diputado Portillo Cuadra, es el tema de los rostros en las papeletas y el alegato que se tenía en aquel momento es para una identificación más precisa y que la gente puede marcar su preferencia o su rechazo a las ofertas. Y también por mensajes, tenemos un mensaje acá que ha llegado vía Twitter de Romeo Auerbach y pregunta que quizás ya le dio temor a los partidos políticos no aprobar una reforma de estas características. Su opinión, diputado. Bueno, hay una sentencia que es la sentencia 16-2012. Esta sentencia fue dada el 6 de septiembre del 2013. Sentencia de la Sala de lo Constitucional que en la página 13 de esa sentencia dice lo siguiente: el carácter libre del voto en las elecciones presidenciales no implica necesariamente que en las papeletas aparezca el rostro o nombre del candidato, tal como lo plantea el que presentó la demanda. Hay que tomar en cuenta que el constituyente contempló expresamente el requisito de la afiliación partidaria para el cargo de presidente y vicepresidente de la República. Artículos 151 y 153 de la Constitución. Si esto es así, votar por la bandera del partido político o coalición equivale a votar por el candidato a presidente y vicepresidente de la República, de modo que no hay riesgo de equívocos para el ciudadano. Nosotros siempre hemos planteado, los que creemos en la democracia y en el fortalecimiento de los partidos políticos, que si esta es una sentencia de la Sala de lo Constitucional que orienta el rumbo de cómo deben de ser las papeletas en las elecciones presidenciales, no hay mayor discusión. Esta sentencia le deja al legislador la posibilidad de regular esto, pero no de manera como un mandato obligatorio producto de una sentencia, sino producto de una valoración política de los partidos. Esa es la explicación jurídica, en la cual podemos estar o no de acuerdo, porque si bien es cierto, es una sentencia, no significa de que todos la podemos compartir. Alguien puede tener una opinión diferente y es respetable. Ese es el punto de vista jurídico. Vayámonos al punto de vista político. ¿Quiénes son los que están en contra de que vayan las banderas de los partidos políticos? Única y exclusivamente aquel candidato que en menos de un año ha saltado en 4 partidos políticos y que como no tiene bandera porque no le alcanzó el tiempo para inscribirse, vino y agarró prestada una bandera a la cual hace 15 días le cambió el color para lograr salir a tiempo, y que como los cálculos políticos electorales no le dan para que la gente lo identifique por la bandera porque ha saltado en 4 banderas, entonces empieza a presionar a través de sus troles de que se incorpore la fotografía en las banderas. Entonces yo creo que todo debe tener su justa razón. Te voy a decir una cosa, y lo digo con pleno conocimiento, es que la fotografía de los candidatos en las elecciones presidenciales es un imperativo democrático, pero no debe ser producto de un arrebato, debe de ser producto de un consenso partidario que permita que la población esté informada. Pero porque alguien hace 15 días le cambió el color a la bandera, sabe que no está posicionada esa bandera y quiere mejor posicionar su rostro, perdón, pero esos son cálculos políticos. Lo plantea de esta manera el diputado Portillo Cuadra, porque el diputado Ponce lo mencionaba, no está escrito en piedra, o sea, se puede valorar para la reforma electoral, sí, y en función de eso, digamos, obviamente para esta elección presidencial no va, pero el punto es, entonces sí resulta un criterio válido en función de la sentencia que usted mencionaba, que el rostro, la fotografía, el rostro de los candidatos a la presidencia o vicepresidencia eventualmente sea parte de la papeleta. Claro que sí, es más, te voy a decir una cosa, y yo lo dije al interior de mi partido en una reunión. Yo particularmente estoy de acuerdo que se incorpore la fotografía en la papeleta, pero que se incorpore producto de una reforma electoral de consenso con todos los partidos, porque si no, y lo voy a hacer bien claro, Mario Ponce te ponía el mejor ejemplo ilustrado. Quiere decir que si nosotros llevamos 4
partidos en la coalición, la foto de Carlos Calleja, próximo presidente de El Salvador, va a aparecer 4 veces en la papeleta de votación. ¿Tú crees que eso sería justo en una competencia electoral versus la del señor aquel que va a aparecer un volado así todo como que es murciélago? No, yo no creo realmente que eso sea justo en una competencia. Pero ¿por qué no se equilibran las cargas? Discutimos estos productos de una reforma electoral y yo en lo particular, y lo reitero, por supuesto que estaría de acuerdo a apoyar una moción de esa. Pero te reitero, no es una situación de cálculo de partidos, es una situación de responsabilidad frente a la población. Es uno de lo pongo aquí, quiero escuchar al diputado Ponce y luego a la diputada Belloso sobre esto. Uno del elemento que puede considerar los partidos, indistinto del partido al que haga la referencia, es, bueno, si en el proceso de las encuestas aparece de que el voto, el rostro y el candidato como tal tiene un porcentaje y tiene un índice, una intención de voto favorable, puede ser uno de los elementos o los criterios a tener en cuenta. En esta elección puede ser uno, en la siguiente puede ser otro, pero siempre va a ser un elemento acá. Entonces, ¿cuál es el asunto acá? En este momento es porque favorece particularmente a Nayib Bukele por su intención de voto por rostro, o qué elementos define para mandar esto a la noche. Perdón, solo te quiero contestar, perdóname, no existe ninguna encuesta que diga de que el señor que tú acabas de mencionar tiene una mayor intención de voto por rostro. Ninguna. No, y terminando de aclarar con relación al punto, esta iniciativa fue, no sé si fue propuesta, fue introducida a principios o posterior al evento electoral del 4 de marzo. Y se pensaba que el candidato de Ghana iba a aparecer en Ghana. Iba a aparecer en Ghana. O sea, primer primicia. O sea que no es justo que venga y se señale de que porque nosotros la mandamos al archivo, venga y crea que nosotros estamos de alguna manera entorpeciendo. No es eso. Si es por ahí donde nos quiere llevar. Vean. En segundo lugar, ya hay un plan general de elecciones a donde ya hay tiempos de impresión de papelería, y lo planteó la diputada Belloso de forma clara y precisa, y hay contratos, no sé si serán de cientos de miles, ante la imprenta para ese tipo de impresión. Además, un acuerdo político no es regla tampoco que debe estar inscrita en piedra, pero un acuerdo político es que los cambios para el proceso de la elección, oí bien, proceso de la elección, no deben de haber cambio de reglas un año antes. Y eso lo traemos desde hace 2 legislaturas. Con Normita Guevara igual lo hicimos cuando ella condujo la Comisión de Reformas Electorales. No hacíamos cambios con relación al proceso electoral. Me refiero a la publicidad y digamos, al sistema de votación o al proceso de votación. Entonces, queremos dejar claro eso. No es que nosotros vengamos y queramos no apoyar o acompañar tal cosa. Ya dije, esto no está escrito con fuego, no está escrito en piedra. En futuros eventos electorales será ya por 2025, 2029, 2030, perdón, que pueda ser que ya hayamos logrado el consenso, como lo dice el doctor Portillo Cuadra, por unanimidad. Consenso es unanimidad de que eso vale la pena apoyarlo. Yo no creo que también la gente se decante porque en un proyecto político de gobierno, en una plataforma, en un proyecto de gobierno, no es única y exclusivamente la persona que aparece en la papeleta la que va a gobernar en salud, educación, la que va a tener la responsabilidad de llevar la seguridad pública. Él tiene un consejo de ministros. Entonces, él representa una plataforma, pero hay un conjunto de hombres y mujeres trabajando por ese proyecto político que se llama plataforma de gobierno. Entonces, ¿quién representa la plataforma de gobierno? Porque el presidente es el que dirige el Consejo de Ministros. Porque él, en otras palabras, y aunque no le guste a quienes obviamente han conformado gobierno y van a conformar gobierno, es el patrón de ellos, porque los elige él de dedo. Diferente es el caso de los diputados. En el caso de los diputados uno de otro hay una diferencia, aún en el mismo partido. Si tú ves, por ejemplo, el doctor Portillo Cuadra, con sus posiciones con relación a ciertos temas, él difiere de ciertos temas
que abordan sus mismos compañeros. Y por eso es que la sentencia de la sala fue muy... los magistrados de la sala fueron muy sabios en relación a que dijeran, mire, hoy el diputado tiene que responder por sus actos y usted debe de elegir por rostro y puede de alguna manera encrisparlo, reclamarle cuando el diputado obviamente se equivoque, sí, porque usted votó por él, pero no le puede reclamar a todo el partido. ¿Y qué responsabilidad tiene el doctor Portillo Cuadra del comportamiento de los otros diputados de San Salvador, de su mismo grupo parlamentario? No tienen ninguna responsabilidad. Él es responsable de sus actos. Okay. Y eso fue lo que marcó la sentencia de la sala. Y creo que en eso estamos totalmente claros. Entonces, si tú ves, no tiene nada que ver la elección de un presidente con la elección de los diputados. Y quiero dejarlo claro porque pareciera como que este tipo de decisiones no se pueden tomar hacia la ligera. Y queda claro por los alegatos, tengo que hacer la pausa y regreso con la diputada Belloso, pero queda claro los alegatos, esto es dentro de un plan general de elecciones, claro, que se tiene que hacer una reforma en el tiempo, bajo consenso de los partidos políticos, y esta disposición de incorporar la fotografía no está cerrada, pero tiene que pasar por la deliberación y negociación de los partidos políticos. Debo de hacer una pausa, al regresar hablemos sobre el tema del veto presidencial, al tema del DUI vencido. Volvemos. Seguimos en este panel de diputados y diputadas de la Comisión de Reformas Electorales hablando de la agenda electoral y el trabajo que tiene dicha comisión del Parlamento salvadoreño. Ahora tenemos pendiente hablar un poco del veto presidencial al decreto legislativo número 113 con una disposición transitoria que permitía el uso de los DUI vencidos y no renovados que tuvieran validez solamente para votar en las elecciones presidenciales primera y segunda vuelta si fuera el caso. Me gustaría tener el posicionamiento del grupo parlamentario del FMLN, diputada Belloso, que su postura ha sido no va a apoyar sobrepasar el veto. Nidia Díaz ha mencionado porque esto lleva un mensaje de inseguridad jurídica. Claro que sí, Carlos. Nosotros desde el momento en que la iniciativa ingresa a la Comisión de Reformas Electorales fuimos claros en plantear nuestra posición de no acompañar la medida porque, al igual que como hacíamos mención en el tema anterior, también hay ya una sentencia previa de la Sala de lo Constitucional, la 55-2012, donde fue clara al establecer que uno de los requisitos, tal y como lo establece el Código Electoral, para poder ejercer el derecho y también cumplir con el deber constitucional de emitir el sufragio, es presentarse a una junta receptora de votos e identificarse con un documento. Y este documento es el DUI, el documento único de identidad, que debe estar vigente, según el artículo 34 del Código Electoral. Acá se han hecho argumentos que nosotros no compartimos porque creemos que no es, pues en este caso tampoco justo tratar de justificar una medida como esta, que efectivamente pone en riesgo la seguridad jurídica de nuestros procesos electorales, la legitimidad de los mismos procesos. Nosotros conocemos la historia de nuestro país, cómo hemos venido transitando en la búsqueda de la construcción de una democracia que justamente respete la voluntad del pueblo y que el pueblo pues se expresa a través de las elecciones. Y dentro de ese proceso de avance en reforma electoral que tiene a la base la firma de los acuerdos de paz, que a raíz de eso sabemos que se crea nueva institucionalidad electoral, pero también una nueva legislación. El código ha sido reformado, en la medida de ir pues estableciendo criterios que den mayor garantía a nuestro proceso electoral. Y uno de esos ha sido el tema de la identificación para ejercer el voto a través del DUI vigente. ¿Y por qué? Porque sabemos nosotros que el padrón electoral se constituye, se elabora con la base de datos que el Registro Nacional de las Personas Naturales remite al Tribunal Supremo Electoral. Este registro es un registro dinámico que día a día pues tiene incorporaciones, depuraciones por diferentes motivos, ya sea porque alguien falleció, ya sea porque alguien perdió los derechos políticos y civiles por haber sido condenado,
Es decir, ese registro no se mantiene intacto y nuestros principales temores es que a través de estas disposiciones transitorias, de ser superado el veto, podríamos estar abriendo las puertas incluso a posibles fraudes electorales, en el sentido que estamos habilitando para que voten documentos vencidos, que nosotros sabemos también que dentro de este universo de DUI vencidos hay una fuerte cantidad, alrededor de 300,000 DUIs, que desde que fueron emitidos la primera vez no han sido renovados. Es decir, esa gente entonces puede ser que haya gente que salió del país, ¿verdad? Que salió por diferentes motivos, no regrese y ya nunca más actualizó su DUI, pero también recordemos que ha habido en el pasado identificación de extranjeros a quienes en su momento se les dio documento único de identidad, que no, incluso hay documentos que no tienen un respaldo de partida de nacimiento, así como se exige en una primera vez para poder obtener el DUI. Estamos pues habilitando a personas que quizás no tienen por qué el derecho de votar, en el sentido que van a influir en una decisión de aquel resto de población que efectivamente sí cumple con los requisitos que la misma legislación establece. Y en esta sentencia hay incluso también ya opinión de la misma Asamblea Legislativa, que en su momento fue consultada, hay opinión de la Fiscalía General de la República, del Tribunal Supremo Electoral, donde claramente se dice que el tema de exigir un documento único de identidad vigente no debe verse como un obstáculo para que la persona tenga el derecho a emitir el sufragio, sino que al contrario debe verse justamente como esos criterios que dan garantía y legitimidad al proceso, le dan seguridad jurídica al proceso. Por eso nosotros, aunque como partido hemos sido en muchas ocasiones, hemos cuestionado el tema de las sentencias que la sala emitió en su momento, creemos que si para unos temas nos hacemos referencia a sentencias, como decía yo en el tema anterior, ¿por qué ahora vamos a hacer caso omiso a este tema que justamente sí y tiene pues implicaciones sobre nuestro proceso electoral y podría poner en riesgo la legitimidad del mismo? Ahora, la diputada Belloso entonces menciona entre los argumentos, diputado Portillo Cuadra, luego escucho al diputado Ponce sobre esto, ¿se puede dar condiciones para fraudes o que puedan votar personas que no están habilitadas para hacerlo como un punto? Pero también manda un mensaje de inseguridad jurídica. ¿Cuáles son los argumentos que tiene el partido Arena para sostener que la gente con DUI vencido pueda votar? Mira, más allá del tema de los argumentos jurídicos, de los argumentos jurisprudenciales de este tema, nosotros queremos enfocarnos en darle respuesta a una problemática real. Y esa problemática real tiene que ver con que hoy por hoy cerca de 900,000 salvadoreños no votarían el 3 de febrero por la persona que va a liderar el país. Y esas 900,000 personas son aquellas menos favorecidas económicamente, aquellas personas que no tienen 1031 para ir a renovar su DUI. Entonces, sería injusto que las personas menos favorecidas del país no tengan la posibilidad de ir a elegir quién los va a gobernar. Entonces, nosotros más que analizar esto desde el punto de vista jurídico, porque cada quien tiene una lectura, nosotros queremos buscarle una solución. Y parte de esa solución hay por lo menos 2-3 escenarios. Uno de ellos es focalizar a dónde están las personas de bajos ingresos y subsidiar el DUI, es decir, que el Estado pueda subsidiar el DUI. La otra posibilidad es que ese subsidio sea de forma parcial, es decir, que el ciudadano pudiese poner una cantidad y el Estado asumir la otra cantidad. Y la otra situación puede ser que el señor presidente de la República reconsidere la situación de que única y exclusivamente, como decía el decreto transitorio, pueda habilitarse la vigencia del DUI para ese acto en particular. Entonces, yo lo que creo es que nosotros estamos llamados para buscarle solución a este problema, porque de una cosa sí estoy seguro: sería totalmente injusto, democráticamente hablando, que casi 1 millón de personas se quedara sin votar porque no tiene la posibilidad de renovar el DUI. 1031 para una persona que tiene un empleo, pues resulta ser, digamos, una cantidad significativa, pero para aquellas personas que viven
en casas de cartón, de lámina, que viven a la orilla de las quebradas, de los ríos, que viven en condiciones inhóspitas. $10 significa la comida de una semana. Entonces creo que el tema es de sensibilidad social. Nos corresponde a nosotros como legislativo, pero también al señor presidente de la República, que tendamos puentes en función de solucionar esta problemática. Así lo vemos nosotros. Argumentos jurídicos, como te digo, podemos pasar toda la mañana aquí y yo creo que tal vez no nos vamos a poner de acuerdo. Pero si en algo coincidimos todos los partidos políticos, es en que no se le puede negar el derecho a votar a las personas. Debo de hacer la pausa, pero regreso con el diputado Ponce y quiero incorporar otros elementos. Cuando el presidente formuló su veto y lo remite a la Asamblea Legislativa, mencionaban un dato que me gustaría verificar con ustedes si está actualizado. Al 6 de septiembre se contaba o se tenía un registro de 1.553.512 DUI vencidos. Entonces, de esto, ante la mención que hacía la diputada Belloso, ¿cuántos de estos son personas que en la práctica pues, o no están en el país o son DUIs que no se han utilizado en algún tipo de transacción? ¿Y cómo se da garantías para aquellas personas que no tienen las condiciones para pagarlo y que puedan hacerlo? ¿Qué medidas alternas puede hacer la Asamblea Legislativa ante ese escenario? Una pausa, regresamos. Seguimos platicando con los diputados de la Comisión de Reformas Electorales de representación del FMLN, del PCN y de Arena. Hablamos un poco del veto del presidente de la República, diputado Ponce, al decreto legislativo 113 sobre el voto con DUI vencido. Uno de los datos que me gustaría precisar es, hablábamos en el veto, así se mencionaba, un poco más de 1.500.000 personas con DUI vencidos, o DUI vencidos según el registro que mandó el RNPN. Pero también hay una mención acá, de estas, en la totalidad, la precisión que se tiene, que lo requieren y que se les puede ofrecer, ¿qué alternativa se puede dar ante estas circunstancias con las personas que están en estas condiciones? Mira, nosotros ya hicimos el esfuerzo por tratar de resolver el problema a través de la vía legislativa y por supuesto ya fue vetado. Pero en esto no se trata de venir y estar en un estira y encoge con el presidente de la República. Ya el presidente de la República en su veto deja entrever la salida que podría ser una de las alternativas, de las soluciones alternativas que obviamente hay que dar. Y él dice que hay que analizar, ver si existe la posibilidad de poder financiar. El monto no son 1.500.000, porque venimos arrastrando esos 700, 800.000 de ya por el 2000 para acá y no han venido, no han renovado. No sé si tenemos problemas de depuración del padrón. Yo creo que exactamente podemos de alguna manera buscar el financiamiento para el equivalente a unos 600.000 documentos únicos de identidad, y eso significa hacer una erogación arriba de $6 millones. Creo que con eso sería suficiente. Nosotros vamos a solicitarle, porque hay que buscar medidas alternas, que cómo están las finanzas del Estado, digamos, en este último trimestre. Vamos a hacer la consulta con el ministro de Hacienda, vamos a hablarlo vamos a buscar construir un diálogo con el presidente de la República, porque aquí no se está beneficiando a ningún partido político. Aquí se busca que el ciudadano ejerza el derecho de elegir, que es un derecho constitucional que no se lo puede negar nadie. Y ese es el punto y lo que nos debe de mover. Entonces, si alguien cree que en este caso en particular, por ejemplo, el partido de gobierno gana con el hecho de que la gente, esos 600.000 salvadoreños, no vayan a votar, pues estaría de alguna manera, digamos, que son análisis bastante cortos y creo que no han visto las consecuencias, porque son 600.000, algún porcentaje importante tendrá de gente que se identifica con el FMLN que pueda emitir el sufragio. Igual, de esos 600.000 también puede ser que existan personas que simpatizan con Gana o simpatizan con la Alianza. Entonces, me refiero de que el candidato de Gana puede hacer que allí tenga algún número de votos importantes. También existe la posibilidad de que la Alianza por un Nuevo País, conformada por Alianza Republicana Nacionalista, Partido de Concertación Nacional,
Democracia Cristiana y Democracia Salvadoreña también tengan un número de electores que quieran de alguna manera incidir en la elección que viene. Entonces, repito, nosotros vamos a buscar una salida y ojalá que encontremos eco en el presidente de la República, porque ya lo deja entrever en el veto. Y si él ha dejado la puerta abierta en el veto, pues nosotros vamos a tratar de orientar nuestros esfuerzos a platicar con Anabel, con Nidia Díaz, con ¿cómo se llama? Normita Guevara, que al final, aunque no está de diputada, pero sigue incidiendo y sigue mandando en el FMLN, es una persona muy sensata, para sentarnos y ver si podemos de alguna manera construir un acuerdo político. La alianza no está queriendo imponerle a nadie superar vetos, y queremos dejarlo claro, porque el país no creo que tenga en este momento que lo estemos encrispando o estemos los poderes del Estado, en este caso legislativo y ejecutivo, en una situación de enfrentamiento, y quiero dejarlo claro. Nosotros dijimos en la comisión, hay que hacer dictamen, pero nosotros sabemos que no existen los votos, no los tenemos, porque puede ser que se decante al final otro partido con el cual podemos hacer los 56 votos, pero ese tipo de decisiones, que no son decisiones abruptas, son bien pensadas, son bien analizadas, no es la mejor solución. La mejor solución es renovándole el documento único entidad a los ciudadanos, pero que el Estado sufrague el costo de ese documento vencido. Digamos, partiendo entonces de ese escenario, diputado Ponce, el asunto más del campo más jurídico, digamos, a pesar de que el veto obviamente tiene una argumentación jurídica, según el presidente lo hace y lo sustenta en la Constitución, pero en el fondo también puede significar precisar los datos y la información de las personas que lo necesitan, o sea, una depuración de esa cantidad, uno, y dos, un tema presupuestario, de dónde conseguir la plata para que darle un subsidio o pagarle a estas personas que no tienen las condiciones económicas para adquirir el DUI. Entiendo que al final es por un asunto económico. Es un asunto eminentemente económico. Nosotros, es más, ya estamos haciendo el análisis. Y creo que el presidente más desarrolla su veto, más en el temor, voy a decirlo así, de que la empresa maquiladora del documento pueda demandarlo, como ya nos demandaron, aunque nosotros lo dejamos exclusivamente para utilizar exclusivamente para emitir el sufragio. Sí. Pero como siempre hay portillos abiertos que obviamente se dejan jurídicamente hablando, en los cuales los abogados se prestan para poder poner recursos y buscar que se les sufraga los daños o perjuicios por una decisión legislativa. Es más, nosotros ya estamos pensando que a futuro el Estado debe ser el que maquile el documento, y cuando el Estado lo maquile, pues supuestamente el Estado va a determinar, porque no se va a demandar el Estado, el mismo Estado se va a demandar a sí mismo. El Estado puede de alguna manera venir y tomar una decisión correcta, apropiada, que no afecte las finanzas del Estado, pero que tampoco afecte el derecho constitucional que tienen los ciudadanos. Pero serían de alguna manera nuestras apuestas a futuro, porque ya llegó el momento, con las reformas que obviamente queremos plantear, de que el registro electoral y la entrega del documento único entidad de alguna manera estén en manos del Estado, aunque el registro ya está ahí, pero la empresa maquiladora siempre sigue siendo por supuesto una empresa privada. Antes de irme a la pausa, solo lanzo este tema y tener una primera reacción de la diputada Belloso. Le doy más espacio en el siguiente bloque y escuchar al diputado Portillo Cuadra y al diputado Ponce sobre esto. Es otro tema que ha estado en la coyuntura electoral. Ayer el secretario general de Nuevas Ideas presentó una denuncia ante la OEA. Él alega que según el Código Electoral no pueden haber partidos y coaliciones en el acta de cierre y escrutinio preliminar. El argumento que mencionó Federico Anliker es que se promueve un acta que permitiría el conteo doble de votos. Me gustaría tener su primera reacción. Tengo un par de minutos. Al regresar le doy más espacio para escuchar luego al diputado Portillo Cuadra y al diputado Ponce. Solamente quiero reaccionar rápido y quizás en el otro segmento perfecto. Me refiero al tema, pero que me agrada escuchar la posición de los colegas, porque efectivamente creo que mal mensaje enviaríamos y de cara como que solo interés electoral, habilitar la vigencia del DUI únicamente para el voto, cuando sabemos que este documento también lo utilizamos para otra serie de trámites en el ámbito privado. Entonces, si efectivamente nosotros queremos contribuir por el tema de la economía familiar, ¿verdad?, aliviar un poco el gasto en el bolsillo de la familia salvadoreña, es buscar una medida como la que ya el presidente detalla efectivamente en la respuesta que manda con el veto. Así que solamente hacer ese
pues énfasis y que me agrada escuchar la apertura que hay en la búsqueda de una solución integral que efectivamente va a contribuirle a la familia y no solamente le va a habilitar para que vaya el día de la elección a votar. O sea, porque pareciera como que estamos viendo el tema con un interés electoral y no con el interés de ayudar la economía de las familias. Así que es bueno escuchar esa opinión y efectivamente vamos a buscar las medidas para que nadie en esta próxima elección que realmente resida aquí en el país y tenga pues todo el derecho de poder decidir sobre quién nos representa, pueda votar el día de la elección. Perfecto, voy a hacer una pausa y al regresar sí me gustaría escucharle sobre este nuevo elemento. Me llamó mucho la atención esta idea, si el DUI se pueda valorar que lo haga como tal el Estado. Me interesaría y sé que puede ser parte de las discusiones en el nuevo Código Electoral uno de estos elementos. Una pausa, volvemos en minutos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando con los diputados de la Comisión de Reformas Electorales, Anabel Belloso, Mario Ponce y René Portillo Cuadra. Teníamos pendiente su reacción, diputada Belloso, ante la demanda que hizo el secretario general de Nuevas Ideas, y él menciona que en el acta de particularmente de escrutinio, de cierre y escrutinio preliminar, como se ha formulado la propuesta que se tiene, se puede dar paso a un doble conteo que pueda favorecer a los de la alianza que él mencionaba. Bueno, creo que el acta de escrutinio final, el acta de cierre, aún está en discusión dentro del Tribunal Supremo Electoral al interior del organismo colegiado. Ellos, entiendo yo que no ha sido aprobada, sin embargo, por lo que supe ayer, todavía no había una aprobación final. Sin embargo, al conocer cómo ha sido elaborado el diseño del acta, uno que conoce o ha estado por lo menos inmerso en el tema de los procesos electorales en materia de escrutinio preliminar en la mesa precisamente, podría tal vez generar algún tipo de confusión como ha sido elaborada en el sentido de que la coalición aparece en primer lugar el detalle por cada uno de los partidos políticos que conforman la coalición y al final se incorpora una casilla donde están pues incorporados todos los partidos que están dentro de la coalición, en este caso de Un Nuevo País. El tema es que yo entendería que quizás lo están planteando así o ha sido planteado por quien propuso este diseño de acta para la contabilización de la deuda política, ¿verdad? Para que se especifique exactamente cuántos votos saca cada uno de los partidos que conforman la coalición. Sin embargo, sí considero que para el tema del escrutinio final, el que realizan los miembros de mesa, sí sería un poco confuso si al momento de capacitar no se les explica con claridad o no se tiene la habilidad de explicar cómo se va a contabilizar y cómo se va a descargar en el acta esa información. Sí. Porque podría prestarse a que si efectivamente alguien marcó solamente la bandera de PCN, por ejemplo, se le asigna el voto en la casilla que dice PCN. Pero también podría haber confusión y marcar la de la coalición. Entonces creo que el temor efectivamente tiene un sustento en el sentido de que podría prestarse a contabilizar de manera doble votos a la coalición. Yo esperaría que el espíritu, obviamente, de quien diseñó esto sería en el sentido de facilitar el tema de la asignación de deuda política, pero al ver el diseño sí podría, si no hay una buena capacitación y si no se garantiza efectivamente que las 9.558 JRB entiendan cómo debe contabilizarse los votos para la coalición, podría prestarse a confusiones. Ok, perfecto. Diputado Portillo Cuadra, ¿cuál es su sustento, su reacción ante esta denuncia? Mira, yo creo que es todavía muy prematuro hablar en firme sobre el tema del acta de cierre y escrutinio. Hay que esperar que el Tribunal Supremo Electoral decida por mayoría, como la ley lo dice, cuál es el diseño, y después de arribar a una concreción del Tribunal Supremo Electoral nos podemos pronunciar. Pero pronunciarnos a priori en este momento es especular. Entonces yo creo que no debemos de confundir más a la población. En el momento en que el tribunal decide el modelo de acta, en ese momento nos vamos a pronunciar. Hoy por hoy el tema está en discusión. Diputado Ponce. Mira, yo tal vez difiera con el doctor. Aquí pareciera que
se sigue de alguna manera determinando la victimización, y aquí no se está victimizando a nadie. Yo creo que ese tipo de decisiones del Tribunal Supremo Electoral deben de ser de alguna manera apegadas al texto de la norma electoral. No están sacando nada fuera de lugar. Hay 4 partidos que van en una alianza y además este proceso va a estar tan vigilado, tan controlado por la comunidad internacional como por las organizaciones de la sociedad civil, los partidos políticos. Y además el conteo, el escrutinio final va a ser minucioso. Es más, nosotros estamos haciendo el planteamiento de una reforma puntual al 215, donde no solamente estamos diciendo de que se abra, cuando la suma de los votos impugnados más la suma de los votos nulos superen el número el margen con el que el partido político está perdiendo y puede de alguna manera cambiar el resultado, hemos dicho que deba de abrirse o aperturarse ese paquete electoral o los paquetes electorales que de alguna manera tengan el número de votos nulos e impugnados que puedan cambiar el resultado. Y lo reforzamos con el artículo 64, a donde le damos esa potestad al tribunal como ente colegiado. Lo hacemos ya con mayoría simple, porque a veces los 4 le ponen candado. Debe haber un acuerdo entre 3 para ese caso. Ellos ya lo pueden hacer, el ente colegiado lo puede hacer aún con la sentencia, si esa sentencia, no sé si fue con relación al año 2012, a donde, si te acordarás, obligaron a que se contaran los votos. Le dejó esa potestad y lo dejó claro y de forma contundente la Sala de lo Constitucional como una función especialísima del Tribunal Supremo Electoral de acuerdo al 208 de la Constitución. Entonces, lo que el tribunal nos propone, y estoy planteando esto porque no es una propuesta del doctor Portillo Cuadra, ni de Anabel Belloso, ni de Mario Ponce, del PCN. Es una propuesta del Tribunal Supremo Electoral, donde piden que se haga la reforma al 215. Yo ayer le hice algún planteamiento a donde le digo yo, le planteo la necesidad de que eso sea por decisión de mayoría simple. Con eso no hay forma de que alguien venga y objete las decisiones del tribunal o la decisión que tomó la Junta Receptora de Voto. El proceso, el resultado debe ser totalmente transparente y eso significa que vamos a ir a contar voto por voto de los emitidos el 3 de febrero, lo vamos a hacer, y gane quien tenga que ganar, se va a respetar el resultado electoral. Ahora, eso de ir a la OEA a hacer este tipo de planteamientos son fuera de lugar. Esos son ya, digamos, algunas situaciones de desvelo, que no les está quitando el sueño, pero eso obviamente no debe ser lo correcto. Y antes de irme a la pausa, diputado Ponce, sobre el tema que mencionaba la diputada Belloso de la deuda política, por un tema de registro de cuánto se le asignaría después por los votos obtenidos, para efecto un poco que la audiencia tenga claro que hay varios la ley es clara, este perdóname, pero la ley es clara. El Código Electoral no te da más ni para que obviamente tú te abrogues ciertos derechos. El Código es claro. Te da la potestad de ir con bandera única, y la deuda política pudo haberse pactado dentro del pacto de coalición, valga la redundancia, en términos porcentuales de quienes obviamente, pero el pacto de coalición no fue estructurado en base a eso. Y tú no puedes ir en contra tú que sos abogado, no puedes ir en contra de un acuerdo jurídico, de la parte de la esencia jurídica del documento. El pacto de coalición dice banderas separadas. ¿Y cuál es el rollo de la bandera separada? No solamente es para que tus simpatizantes de tu partido vengan y se identifiquen con su bandera, sino que se deba de dejar claro que ese es el porcentaje. Yo le voy a poner, Arena no va a estar en la disposición venir y empezar a entregar los votos que obviamente Arena saque. Arena tiene un voto natural de gente que se identifica con Arena. ¿Y por qué tiene que darle votos de Arena al PCN, al PDC y a Democracia Salvadoreña? ¿Por qué?
¿Y por qué nosotros tenemos que de alguna manera venir y darle votos a democracia salvadoreña o a la democracia cristiana? Entonces ya nosotros lo dejamos establecido así en el documento. Y lo que se debe respetar, por el respeto al, valga la redundancia, por el debido respeto al Estado de Derecho, ¿verdad?, a las reglas establecidas con base a la ley, no podés venir y cambiar. O sea, eso es una decisión y así está sentado el pacto de coalición en el Tribunal Supremo Electoral, por lo cual nosotros no estamos, digamos, llevando la contradicción que, bueno, el cuadro hay que hacerlo como lo dice el otro y no como lo dice la ley. Perdóname, eso es lo que no estoy de acuerdo yo. Es que la ley es la ley y la ley es la que tiene que... Es que mira, aparte de lo que muy bien dice Mario Ponce, te voy a contar qué es lo que hay detrás de todo este lío. Ajá. Que eso es lo que no se cuenta muchas veces, pero hay que compartirlo. Actualmente existe una pugna interna entre el grupo de Nuevas Ideas y el grupo de Gana. Entonces, como la bandera ahora le pertenece a Gana, entonces prácticamente se han apropiado de una bandera y Gana quiere que la deuda política le quede a ellos, al grupo de ellos, no al grupo de Nuevas Ideas. Entonces viene el grupo de Nuevas Ideas y dice, no, yo también quiero mi parte de la deuda política. Entonces, el problema interno de ellos lo han llevado a la OEA. Y así es como el secretario general de este señor de Nuevas Ideas prácticamente tiene una pugna interna con la dirigencia original de Gana. Entonces, ese problema entre ellos lo han llevado a la OEA y quieren que nosotros lo resolvamos a través de un formulario. Perdón, pero ese tipo de cosas deberían de resolverlas internamente, pues. O el mismo candidato de Gana metan a resolverlo, pero no traigan complejidad al tema del proceso electoral. Debo de hacer una pausa y en el último bloque tengo algunas preguntas de nuestra audiencia para que puedan reaccionar, sobre todo del DUI vencido, que es uno de los comentarios que hemos estado recibiendo en los últimos minutos. Una pausa, regresamos. Último bloque de este panel con los diputados y diputadas de la Comisión de Reformas Electorales, que hemos hablado en República sobre diferentes aspectos, el rostro en las papeletas, el DUI vencido. En el último bloque también, en el bloque más reciente, hablábamos sobre la constitución del acta de cierre y escrutinio preliminar. Ha sido muy interesante la discusión que hemos tenido con la diputada Anabel Belloso, Mario Ponce y René Portillo Cuadra. Ahora hay una serie de comentarios o preguntas que nos han llegado a través de nuestras redes sociales. Yo la menciono respecto al caso del DUI vencido. Tenemos un comentario de Marcela Galea, está dividido en dos partes. La primera parte dice así, para tener sus reacciones. La legitimidad del proceso electoral no la pone en riesgo el no tener DUI vigente, sino la carente transparencia en el funcionamiento del Tribunal Supremo Electoral, ya que es notoria la falta de independencia para la administración de la justicia electoral. La segunda parte de su comentario. El ejercicio del sufragio, condición indispensable, es estar inscrito en el registro electoral elaborado por el Tribunal Supremo Electoral, no la vigencia del DUI. Se trata de un derecho y deber fundamental del ciudadano, el cual no debe ser coartado por el formalismo. Es una mención que hace nuestra es un análisis jurídico la abogada Marcela Galea. Me gustaría tener una reacción sobre ese comentario, luego leo otro que nos ha llegado a través del Facebook sobre esto, diputado Portillo Cuadra. Luego les escucho a la diputada Belloso y el diputado Ponce. Bueno, quiero felicitar a Marcela. Ese es exactamente el argumento nuestro. El artículo 77 de la Constitución única y exclusivamente establece como requisito para votar estar inscrito en el registro. La pregunta es, ¿y cuando una persona renueva el DUI, lo incorporan al registro o no? No, si es que la persona ya está incorporada en el registro. Lo que va a hacer es validar el plástico. Y esa es la razón por la cual muy bien Marcela plantea de que no puede estar supeditado el ejercicio de un derecho y a la vez de un deber político a la vigencia de un plástico. Ese es precisamente el tema del argumento, pero nosotros lo enfocamos, Marcela, en el sentido de que hay que buscarle solución a esto y una solución integral. Y por eso decía, aquí podemos pasar toda la mañana hablando del tema jurídico, del tema jurisprudencial, pero más allá de eso, el tema de fondo es de que debemos de buscar una solución para que más de 900,000 personas puedan votar.
Te felicito por tu comentario. Diputada Belloso, ¿una reacción sobre eso? No, efectivamente, no solamente el tema de exigir un documento vigente en el proceso electoral al momento de emitir el sufragio le da garantías o legitimidad al proceso y certeza o seguridad jurídica, es un componente de circunstancias o de requisitos, incluido efectivamente lo que ella menciona en el tema de las decisiones o la actuación que el Tribunal Supremo Electoral a través de su organismo colegiado tiene a lo largo de todo el proceso, las decisiones que le corresponde también tomar, tienen que dar muestra justamente de esa independencia, de esa imparcialidad en la forma de garantizar los derechos políticos de la población en cuanto al proceso electoral. Sin embargo, pues es muy respetable la opinión y efectivamente en la Constitución, como lo dice el diputado Cuadra, se establece eso, pero también la misma Constitución en el artículo 79 manda a que dentro de la legislación secundaria también se establezcan los otros requisitos para emitir el sufragio, y parte de eso es lo del tema del documento único de identidad vigente. Entonces, por eso nosotros sí consideramos que aunque no es solamente ese requisito el que le da legitimidad al proceso, sí forma parte fundamental de la certeza jurídica de todo el proceso electoral. Hay otro comentario, diputado Ponce, que nos ha llegado a través del Facebook, siempre sobre el tema del DUI vencido, de Juan Ramón Prudencio. Dice, ¿cuál es la necedad si con DUI vencido ningún trámite se puede hacer? Si los partidos en otras elecciones, ellos le han costeado a las personas, incluso en los DUI centros, le dicen al personal que es la gente que manda X candidato. Es uno de los comentarios que nos ha llegado de Juan Ramón Prudencio en Facebook. Juan Ramón Prudencio tiene toda la razón. Es que, en efecto, al ver que el Estado no le sufraga el costo del documento único de identidad al ciudadano, por supuesto la gente se aboca a la persona más cercana, y en este caso en particular o es el alcalde, el concejal, o si está dentro de todo los líderes políticos de los partidos políticos en el territorio. Sí lo hacen, y eso decir que no lo hacen, yo creo que eso además es aplaudible. Si alguien viene y yo creo que tú no le negarías, si tienes obviamente ingresos como un profesional obviamente exitoso, ¿cómo no le vas a negar a una persona el derecho a identificarse? Es un derecho constitucional. Entonces, no ese es el punto. Yo comparto totalmente el argumento planteado por la abogada. Me parece bien atinado porque es un análisis jurídico. Si es que la Constitución te habla, estar en el registro electoral, y eso ha sido parte de nuestro debate. Sí. Ahora, nosotros por ley secundaria, aparte, desarrollamos digamos, ya el resto de requisitos, estar en el registro electoral, lo ampliamos, ¿verdad? Tener el documento único de entidad vigente, sí, fue decisión del legislador. ¿Cómo pudo haber dicho el legislador? Tener el documento único de entidad, punto. No necesariamente que esté vigente o esté vencido, pero ya él vino el legislador y le puso vigente, ¿verdad? Ahora, el punto es si este ciudadano está invisibilizado o se le está violentando, digamos, un derecho. Invisibilizado no está, porque está en el registro y tiene un documento, que el documento, por la decisión del legislador, no se puede utilizar para votar, pero es una decisión del legislador. El constituyente no dejó esa figura. El constituyente dijo estar en el registro. Ahora, si tú ya no estás en el registro, que esa debe ser la base de toda digamos, de todo el proceso electoral. Si no hay un registro electoral, no hay elecciones, porque no hay ciudadanos que obviamente puedan sufragar. Entonces, en este caso en particular, lo que nosotros estamos planteando, y esa es nuestra tesis, de que al legislador se le fue más allá, digamos, se le fue la mano más allá de los requisitos que debió haber establecido. No quiero decir con esto que nosotros queremos de alguna manera cambiar las reglas. El presidente actual, el profesor Salvador Sánchez Serén, se fue a una elección con documento único entidad vencido. Votaron, y eso yo me acuerdo, y por eso nos sancionó. Los tribunales nos condenaron a pagarle a la empresa maquiladora de aquel momento, daños y perjuicios por haber autorizado por decreto legislativo el documento único de identidad vencido, y no con 6,000 votos ganó el presidente arriba del partido que obviamente lo perseguía, que estaba compitiendo. Eso está allí y ustedes lo saben, el pueblo lo sabe. Entonces, si ya hubo una elección presidencial con documento único de entidad vencido para aquellos que obviamente no lo tenían vigente, porque lo dimos para todos los trámites, no fue exclusivamente para solo el evento electoral, fue para todos los trámites. Por lo tanto,
no se puede justificar. ¿Qué quiero decir con esto? Que a futuro nosotros tenemos que evaluar, repito y regreso a lo que te planteé al principio, tenemos que evaluar la posibilidad que el Estado sea el responsable de la maquila del documento y quitar la figura vencido. ¿Por qué? Porque en otros países como Argentina, bueno, en México no tienen un documento único de identidad. Simple y sencillamente te identificas o con tu pasaporte o te identificas con la tarjeta de electores y puedes emitir el sufragio. Y no te dice que debe estar vigente, no lo dice. Nosotros fuimos a hacer una pasantía y en efecto cualquier documento que te identifique que sos tú, con nombre y apellido y que estás en el registro, eso es suficiente para que tú puedas emitir el sufragio. Eso se llama derecho al sufragio universal, sin obstáculos, sin ataduras, y es lo que nosotros obviamente veníamos diciendo. Ahora, ya nosotros tomamos la decisión de no superar el veto. Por lo menos vamos a irnos por la otra vía de solucionarle al ciudadano, porque creo que el complemento de la explicación dado por Anabel a nosotros nos convence. No es simple y sencillamente resolver el problema de emitir el sufragio, sino el derecho a que el ciudadano esté debidamente identificado y pueda hacer todos aquellos trámites que le permite hacerlo con el documento único de entidad vencida. Quiero darle las gracias por haberme acompañado, diputado Portillo Cuadra, diputado Ponce, diputada Belloso. Ha sido un gusto y espero que nos volvamos a encontrar para llevarle seguimiento al trabajo de la Comisión de Reformas Electorales. Nos quedó pendiente la configuración del nuevo Código Electoral y también los organismos electorales temporales, que es un tema que da para una discusión bastante amplia, así que la invitación está hecha para que nos volvamos a encontrar. Muy agradecido. Con gusto, al contrario, muchas gracias, Carlos. Un placer haber estado compartiendo esta mañana también en esta mesa con los colegas diputados, con usted y con la población en general. Gracias, diputado Portillo Cuadra, diputado Ponce, ha sido un gusto. Será hasta mañana, amigos, 6:30 en República.